León Ordóñez, Mayra Azucena Huarcas Quex, Ingrid Vicelda Villafuerte Sagastume, Jairon Yair Sabajuy Chití, Joan Yusel Saba Linares y Emily Paola Martínez Guerra. Se preparan porque a ustedes les toca exponer en 5 minutos, por favor. ¿Vieron la información que está en Classroom? Sí, licenciada, buena tarde. Gracias, gracias, buena tarde. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la información? Dime, Kimberly Marilú. Licenciada, buena tarde. No es duda respecto a la información, sino que hay algunos compañeros que están intentando entrar a la reunión. Dice si les puedo. Fíjate que no tengo a nadie. La última era Alison Reynoso. Ah, sí, ahorita tengo 2 más. Gracias, licenciada. ¿Listo? Se encuentra aquí Dulce Marjorit, Marcus Rodolfo, Yaneni Xiomara e Ingrid Janet. ¿Están aquí ya en la reunión? Sí, licenciada, yo Ingrid Janet Macario de León. Exacto. Yaneni. Sí, lista, buena tarde. Le felicito por su examen, bien fundamentado y bien explicado. Gracias, Muy buen gracias, examen me resolvió Ligda. Asimismo, felicito a Yaneni Xiomara, Marcos Rodolfo y Dulce Marjorit. Les felicito por esas justificaciones, explicaciones y fundamentos con los que validaron su primer examen. Les exhorto a que sigan dando ese 100 que les está caracterizando y pues como información general, la mayoría obtuvo una excelente nota, ¿verdad? Solo por favor lean bien, porque sí, había unos exámenes que no contestaron lo que se estaba pidiendo, por favor, para el examen final que ya es este miércoles. Por favor. Bueno, le concedo el tiempo. Hacer la presentación de las diapositivas. El tiempo para ustedes. Buenas tardes, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Ya, compañera. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1. A nosotros nos tocó la inspección como medio de prueba. Vamos a empezar con qué es la inspección. Es el examen directo, perspectivo y presencial que realiza el juez o el tribunal sobre personas, lugares, objetos o documentos con el fin de verificar hechos que son relevantes para el proceso legal. Este lo podemos fundamentar en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. En Guatemala establece los medios de prueba válidos que las partes pueden presentar ante un tribunal para respaldar sus pretensiones. Una de las características claves es la inmediación pura, que es cuando el juez no depende de lo que le cuenten, como por ejemplo un testigo o
o algo parecido. Él mismo lo ve y le toca o lo escucha. También está la directa y objetiva, que busca obtener una convicción de primera mano libre de intermediarios. La excepcional subsidiaria es la que se recurre a ella cuando otros medios como fotos o documentos no son suficientes para esclarecer el estado real de las cosas. ¿Qué se puede inspeccionar? ¿Qué se puede inspeccionar? Los lugares que pueden ser la escena de un accidente, linderos de terrenos, inmuebles dañados. Las cosas o objetos pueden ser maquinaria defectuosa, mercancía o vehículos. Y en personas pueden ser exámenes de lesiones visibles y cosas similares. El resultado es el acta judicial. Todo lo que ocurre durante la inspección se redacta detalladamente en una acta. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la disposición para la producción de la prueba. En este mandato, este es un mandato judicial que ordena materializar y pueda ser ejecutado por los medios de probatorios que son admitidos en un proceso legal. Esta orden es marcada en la transición entre la aceptación teórica de dichas evidencias y es desahogado en lo real en frente de un tribunal. También vemos que son que existen 4 fases del ciclo probatorio. La producción no ocurre de forma aislada, sino forma parte de un ordenamiento. En las fases o etapas también mencionadas de la prueba, vemos el ciclo procesal obligatorio, mediante el cual se introducen en el tribunal de juicio. En la legislación, según Guatemala, existe lo que es la doctrina procesal general. Este procedimiento se divide en las 4 fases que al principio yo les había mencionado. Como primera fase, vemos lo que es el ofrecimiento de prueba, que son las partes que presenta una lista de evidencia en frente del juez. Eso lo vemos ahí en la diapositiva, vemos que tenemos lo que es la base legal, que viene siendo el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. También vemos como segunda fase lo que es la admisión. Esta parte de la etapa es cuando el tribunal califica cuáles son las pruebas legales, útiles y pertinentes. Lo vemos en el artículo 128 y 129 también del Código Procesal Civil y Mercantil. Como tercera etapa tenemos lo que es la disposición, que es cuando el juez emite una orden formal y señala fechas para poder presentar las pruebas. Lo vemos en el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y como cuarta etapa vemos lo que es la producción o la práctica, que también es nombrada, que es cuando se ejecutan las partes, donde existen las declaraciones, las lecturas de documentos y los peritrajes. Su base legal viene a regular, dependiendo la forma en la cual se hace la especificación, como por ejemplo, se especifica que para cada medio de prueba, según el Código Procesal Civil y Mercantil, como primer ejemplo, tenemos la declaración de las partes, que viene con su base legal, que es el artículo 130 del Código también Procesal Civil y Mercantil. Vemos las declaraciones de testigos, que lo vemos en el artículo 142 del mismo código. También vemos lo que es los documentos, cuando hacemos la presentación de documentos, en el artículo 177, y todo eso lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto lo vemos también, si no estoy mal, en la etapa intermedia de las audiencias, cuando ya se encuentra el Ministerio Público, el abogado defensor y todo lo que va involucrado ante dicha audiencia. Le dejo la palabra a mi compañero Jairo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo vengo a exponerles sobre la aplicación de la inspección en distintas ramas del derecho.
La inspección es una diligencia utilizada para verificar hechos y obtener pruebas dentro de un proceso. Y las ramas del derecho donde se pueda aplicar la inspección de prueba, está el derecho penal, que se utiliza para investigar delitos y analizar escenas del crimen, el derecho civil, que ayuda a resolver conflictos sobre propiedades, daños o terrenos, y el derecho laboral, que permite verificar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. El derecho administrativo supervisa el cumplimiento de normas y reglamentos en negocios y establecimientos. La importancia que tiene la inspección es, obtiene pruebas confidenciales, verifica hechos directamente fáciles, facilita decisiones justas. Y solamente gracias. Gracias, compañero. ¿Podrías encender tu cámara? Licenciada, fíjese que estoy en el trabajo. Entiendo, gracias. Dime, Abigail. Buenas tardes, licenciada. Realmente es todo lo que tenemos de nuestra exposición. Les agradezco a todos por su fina y amable atención. Somos el grupo número 1 y como tema tenemos la inspección. Gracias, compañera. Solo quiero corregir algo. Tú hacías mención que la inspección se llevaba a cabo durante la fase intermedia y en el derecho penal, esta se realiza en la fase preparatoria, por favor. No es en la etapa intermedia, es en la etapa preparatoria, por favor. Y se va a realizar principalmente por el Ministerio Público, con el apoyo, por supuesto, de la Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Solo es para agregarles esto y corregirles en la etapa. Vamos a continuar entonces con el grupo 2. ¿Me escuchan? Por favor, el grupo 2. Stephanie Daniela Obando Cabrera, Marta del Carmen Gabriela Zavala Ventura, Zaida Nicole León Rivera, Ángela Misei Pérez Navarrijo, María del Pilar Sosa Zamora, Marcos Rodolfo Vázquez Barrillas y Fátima del Rosario Ramírez Morales, por favor. Sí, licenciada, solo que nosotros solo somos grupo 3. Perdón, licenciada, buenas tardes. No, déjame corregir, quiero ver. Ay, sí, perdón. Me confundí. Este es el grupo 2. Arly Carolina Naomi Reyes. Ustedes son sí, el grupo 2, ¿verdad? Bueno. licenciada. Está Cristal Esmeralda Ángel Vargas. Sí, aquí estoy, licenciada. Gracias. Catherine Giseli Orantes Hernández. Sí, aquí estoy, licenciada. Por favor, compañeros que se acaban de agregar, ya estamos a las 2:17, el acceso es hasta las 2:05. Está Sarita Noemí Arévalo Orozco. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Está Yaceni Xiomara de Jesús de León. De Jesús López. Ah, sí, Buenas perdón, tardes. Jesús López, perdón, sí. Buenas tardes. Está Stephanie Daniela Toj Osoy. Buenas tardes, licenciada, sí. Buenas tardes. Está Idania Bellonce Vázquez Vázquez. Buenas tardes, licenciada. Bueno, el tiempo es para ustedes. Muy bien, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Catherine, nosotros somos el grupo número 2 y estaremos abordando el tema del registro, su análisis probatorio y rigor procesal, sus fundamentos, su diligenciamiento e incorporación. Bueno, ¿qué es el registro? Entendemos que el registro es un medio probatorio en el proceso penal guatemalteco, el cual tiene como propósito poder descubrir elementos materiales probatorios a través de la inspección de lugares, cosas o personas y así poder garantizar la preservación intacta del escenario criminal y vincular los hallazgos con la teoría del caso procesal.
Dentro de los fundamentos podemos encontrar fundamentos constitucionales debido a que el registro impacta directamente sobre los derechos individuales. Tenemos, por ejemplo, el artículo 23 regulando que la vivienda es inviolable. Esto tiene una excepción y es salvo por orden escrita de juez competente. También encontramos el artículo 24 y este nos establece que la correspondencia, documentos y libros son inviolables y que únicamente se pueden revisar con una resolución firme dictada por un juez competente. Por último, tenemos el artículo 25 y este nos regula que el registro de las personas y de los vehículos únicamente podrán realizarse por elementos de la fuerza de seguridad cuando haya causa justificada y se debe de actuar con el debido respeto a la dignidad y al decoro de las personas. Así mi compañera Daniela les va a seguir comentando el tema. La inspección del lugar del hecho está regulada en el artículo 187 del Código Procesal Penal, que consiste en la observación y la documentación y recolección de evidencias en el sitio donde ocurrió un posible delito. Su principal objetivo es comprobar la existencia de rastros, huellas o efectos materiales relacionados con el hecho investigado. Además, es indispensable asegurar y proteger el perímetro para evitar que la escena sea alterada, perseverando así la autenticidad de las evidencias que servirá en el proceso penal. Como punto número 2 está el registro de lugares cerrados o morados. Está regulado en el artículo 190 del Código Procesal Penal, que consiste en la revisión de viviendas, oficinas u otros espacios privados, con el fin de localizar personas, objetos o evidencias relacionadas con una investigación. Por tratarse de lugares protegidos por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, generalmente se requiere una autorización judicial para realizar esta diligencia, garantizando el respeto de los derechos constitucionales de las personas. Como punto número 3 está el registro de personas, que está regulado en el artículo 194 del Código Procesal Penal, que consiste en la inspección realizada a una persona para encontrar objetos, documentos o sustancias que efectuarse siempre con respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y las garantías legales de la persona registrada, evitando cualquier actuación arbitraria o abusiva. Las garantías en la producción de la prueba durante la realización de estas diligencias deben respetarse, importantes garantías procesales, entre ellas la inmediación judicial, que permite el contacto directo y personal del juez con la prueba. El principio de contradicción, que garantiza el derecho de la defensa a conocer y fiscalizar las diligencias realizadas. Como prueba legítima, toda evidencia debe obtenerse conforme a la ley para que tenga validez dentro del proceso penal. Le doy el tiempo a mi compañera Yaceni. Buenas tardes. Disposiciones para la producción en el sistema procesal. Se refieren al conjunto de normativas y reglas que rigen la incorporación material de la evidencia a un juicio. Es indispensable cumplir estrictamente con los mecanismos y condiciones que la ley establezca para que dicha prueba sea adquirida ante un tribunal. Estas disposiciones existen con el propósito de garantizar un proceso transparente, ordenado y equitativo. Las disposiciones fundamentales que la rigen son inmediación judicial, artículo 354 del Código Procesal Penal. Una de las disposiciones procesales más estrictas es la exigencia de la presencia física y directa del juez durante la recepción de la evidencia. Principio de contradicción, artículo 12 constitucional. Esta disposición busca evitar el desamparo en el proceso. Establece que ninguna prueba puede producirse en secreto. Todo medio de convicción debe gestionarse con el conocimiento previo de la parte contraria. El fundamento de esta regla radica en el derecho constitucional de la defensa. Tiempos y formalidades específicas. La producción probatoria exige el cumplimiento estricto de plazos y requisitos legales, periodo de prueba, lapso delimitado dentro del juicio para presentar las pruebas, formalidades específicas. Cada tipo de evidencia requiere un procedimiento legal particular.
Facultad de rechazo de pruebas, artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez tiene la autoridad legal para rechazar o admitir de oficio las pruebas impertinentes o inútiles. Esto garantiza la agilidad del juicio y evita el desgaste innecesario del sistema judicial. Gracias. Diligenciamiento del registro. El diligenciamiento del registro consiste en los actos que realizan las autoridades para llevar a cabo una inspección o registro de manera legal, respetando el debido proceso y garantizando la validez de las pruebas obtenidas. Para realizar esta diligencia deben cumplirse los siguientes aspectos. Número 1. Autorización legal. Cuando el registro afecta derechos fundamentales, como en el caso de un allanamiento o registro domiciliario, debe existir una orden judicial previa. Número 2. Presencia de las personas correspondientes. Se procura la presencia del propietario, poseedor o encargado del lugar. Si no se encuentran presentes, puede participar otra persona mayor de edad, preferentemente un familiar o vecino. Número 3. Búsqueda de evidencias. Durante el registro se buscan objetos, documentos o cualquier elemento relacionado con el delito investigado. Número 4. Documentación de la diligencia. Todo lo actuado debe quedar registrado en un acta indicando la fecha, lugar, participantes y los hallazgos encontrados durante la diligencia. Número 5. Recolección y conservación de evidencias. Las evidencias localizadas deben ser identificadas y resguardadas adecuadamente para garantizar su autenticidad mediante la cadena de custodia. Número 6. Firma del acta. Al finalizar, el acta debe ser firmada por las personas que participan. Incorporación del registro. La incorporación del registro es el procedimiento por medio del cual los resultados obtenidos durante una inspección o registro ingresan legalmente al proceso penal para que puedan ser conocidos y valorados por el juez. Durante la etapa de ofrecimiento de prueba, el registro puede presentarse como medio de prueba documental. El juez decidirá si lo admite o lo rechaza cuando considere que es impertinente, innecesario o ilegal. Se realiza principalmente mediante el acta elaborada durante la diligencia, los objetos o documentos incautados, fotografías, grabaciones o croquis obtenidos en la inspección, informes técnicos o periciales relacionados con los hallazgos. La incorporación del registro es fundamental para que la prueba pueda ser valorada válidamente dentro del proceso penal. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero. Felicito al grupo. Muy buena exposición. Y solo tengo una pregunta. ¿Qué otro nombre o cómo se le conoce comúnmente al registro? ¿Alguien del grupo que pueda contestar? ¿Como inspección, licenciado? Allanamiento. Ay. Sí, ese es el famoso allanamiento, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo explicaban, hay una garantía constitucional, ¿verdad? Que el domicilio es inviolable, salvo en casos de flagrancia o un desastre, ¿verdad? Solo para agregarles esa información. Y luego, pues todo muy bien explicado. No sé si alguno de los compañeros tenga alguna pregunta para el grupo. Muchas gracias, compañeros. Les felicito nuevamente. Y continuamos entonces con el grupo número 3, por favor. El tiempo es para ustedes. Gracias. Solo me permiten verificar que esté el grupo. Ahora sí, Stephanie Daniela. Sí, licenciada. María del Carmen. Sí, licenciada. Zaida Nicole. Aquí estoy, licenciada. Muy bien. Ángela Misei. Presente, licenciada.
Gracias. María del Pilar. Presente, licenciada. Marcos Rodolfo. Marcos Rodolfo. Vázquez Barrillas. ¿No se encuentra el compañero de su grupo, compañeras? No, licenciada, creo que no logró unirse. Bueno, Fátima del Rosario Ramírez Morales. Presente, Lita. Pregunto a la coordinadora, ¿el compañero Marcos Rodolfo trabajó en la fase de investigación? Sí, realizó su parte. Muy bien, gracias. El tiempo es para ustedes. Gracias. El tema que desarrollaremos es el reconocimiento corporal o mental como medio de prueba dentro del proceso penal guatemalteco. En primer lugar, es importante señalar que el reconocimiento corporal o mental se constituye como un medio de prueba de naturaleza pericial regulado en el artículo 194 del Código Procesal. Su finalidad es contribuir la investigación del hecho punible o la identificación de del presunto responsable del delito. Este medio de prueba consiste en la observación física o psíquica del imputado, siempre bajo autorización judicial y con pleno respeto al pudor y dignidad del individuo. El reconocimiento corporal, también conocido como un examen externo, se comprende como la revisión física del cuerpo del sindicado para verificar rasgos, lesiones, marcas u otras características de relevancia procesal, mientras que el reconocimiento mental abarca la valoración del estado psíquico, emocional o cognitivo de la persona, con el propósito de individualizar a quien cometió un delito o esclarecer circunstancias del mismo. Respecto a su fundamento legal, la base normativa se encuentra en el artículo 194 del Código Procesal Penal, el cual establece que cuando sea indispensable para constatar hechos relevantes en la investigación, podrán ordenarse exámenes médicos o psicológicos. Esta facultad corresponde al Ministerio Público durante la etapa preparatoria y a los órganos jurisdiccionales competentes. Asimismo, debe realizarse este medio de prueba velando porque se cumpla el artículo 4 constitucional, el cual protege la dignidad humana. De igual manera, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el decreto 32-2006, atribuye al INACIF la realización de los peritajes forenses correspondientes. A continuación, mi compañera Gabriela desarrollará las disposiciones para la producción de este medio de prueba. Para que un medio de prueba surta efectos legales, su fase de producción debe cumplir con requisitos esenciales. Por un lado están los requisitos intrínsecos, que es que el juez examina a fondo la contundencia, la pertinencia, la utilidad y la ausencia de provisión legal. Por otro lado tenemos los requisitos extrínsecos que rigen las formalidades, como son la oportunidad procesal, la competencia del juez y la capacidad de los órganos de prueba. Todo ello garantiza que la recolección de este medio de prueba sea de manera lícita antes de pasar a la fase de la valoración. En palabras sencillas, la fase de producción es la recolección misma de los datos. En este medio de prueba, que es el reconocimiento corporal o mental, su recolección se debe hacer sin violentar jamás las garantías constitucionales. Esto lo fundamentamos en el artículo 194 del Código Procesal Penal. En dicha norma que acabo de mencionar, se puede observar que se desprenden 3 disposiciones materiales para su producción, que consiste en, número 1, el reconocimiento directo del cuerpo o estado mental hacia el imputado o cualquier persona que sea necesaria. Segundo, el examen lo practicará un perito solo cuando el auxilio técnico sea indispensable. Y tercero, si este medio de prueba se realiza mediante un perito, debe cumplir con ciertos requisitos, como es el que debe ser del mismo sexo a la persona examinada, así garantizando el respeto a su pudor. A continuación, mi compañera Zaida explicará la incorporación de este medio de prueba. Para la incorporación del reconocimiento corporal o mental en el proceso penal se necesita de 3 etapas. Esto con el fin de que el procedimiento cumpla estrictamente con las formalidades y garantías constitucionales para evitar la ilegalidad o exclusión probatoria. La primera fase es la de obtención, que se da en la etapa intermedia.
preparatoria, perdón, el reconocimiento físico o mental nace como una técnica de comprobación inmediata durante la investigación, el cual nos vamos a fundamentar en el artículo 194 del Código Procesal Penal, como ya dijeron mis compañeros, que faculta al Ministerio Público a proceder a la observación del imputado o de terceros bajo el criterio de absoluta necesidad, cuidando rigurosamente con el pudor y la dignidad. En esta etapa también encontramos el principio de legalidad, conforme al artículo 187 del Código Procesal Penal. Si el examen requiere de una inspección íntima o invasiva que afecte derechos fundamentales del sindicado y éste se niegue, el fiscal del Ministerio Público debe solicitar un control de convencionalidad y una autorización judicial motivada ante el juez de primera instancia penal. El perito plasmará sus hallazgos en un dictamen pericial formal, rigiéndose por los requisitos del artículo 234 del Código Procesal Penal. Esto quiere decir que tiene que tener conclusiones claras, detalladas y precisas. Luego tenemos la fase de probación y ofrecimiento. Esto se da en la etapa intermedia. Una vez concluida la investigación, el resultado del reconocimiento corporal o mental no se integra de forma automática en el expediente del juicio. Este debe proponerse formalmente. El acto de ofrecimiento, tras dictarse el auto de apertura a juicio en la audiencia intermedia, se convoca a las partes para la audiencia del ofrecimiento de prueba. Luego, como última fase, tenemos la incorporación material. Esto se da en el juicio oral y público. En esta etapa se realiza la incorporación definitiva que ocurre en el debate. Es aquí donde se materializa la verdad procesal, donde ocurre la declaración del perito. El perito médico o psicólogo debe ser citado al estrado, prestar juramento y exponer claramente cuáles fueron sus conclusiones y el dictamen que realizó. Y ahora, como último punto, tenemos a mi compañera Ángela con el diligenciamiento. Diligenciamiento. El reconocimiento corporal o mental es una diligencia ordenada por el Ministerio Público o los tribunales del país, la cual ejecuta un médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para constatar circunstancias esenciales para una investigación. Debido a que esta inspección se realiza de nivel externo o interno, es obligatorio que se justifique jurídicamente y se especifique el examen puntual solicitado, evitando así vulnerar los derechos fundamentales y la integridad física o psicológica de un individuo. Asimismo, si se le practica al acusado, su abogado defensor deberá estar presente y fijará el plazo para la entrega del informe final. Como medio de prueba, este reconocimiento jamás puede realizarse de manera compulsiva o sin consentimiento, ya que atentaría contra la dignidad humana, la prohibición de autoincriminación y el derecho a no sufrir tratos crueles o degradantes. Por esta razón, para garantizar el respeto a la intimidad, la ley exige cumplir requisitos intrínsecos y extrínsecos, destacando que los peritos deben ser del mismo sexo que la persona examinada. Finalmente, el INASIF entregará un dictamen estrictamente detallado con las operaciones, resultados y conclusiones, el cual puede ser ampliado o repetido si el órgano competente lo considera necesario. De esta manera, se asegura una herramienta esencial para la verdad procesal, resguardando siempre las formalidades legales y constitucionales, para evitar cualquier nulidad probatoria. Les agradecemos su atención y muchísimas gracias. Gracias, compañeras. Excelente, les felicito. Hicieron una investigación bien profundizada. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta. Muchas gracias, compañeras. Damos el espacio para el grupo 4, por favor. ¿Está presente Wanda Dayana? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Dulce Marjorie. Dulce Marjorie. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Dulce. José David Pets Recinos. Buenas tardes, estimada licenciada, a la orden. Gracias. Verónica Janet. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando José. Buenas tardes, licenciada, presente. Gracias. Yajaira Allison. Buenas tardes, licenciada. Gracias. Ana Paula. Arrias es la chica que se nos va a unir. Ana, bienvenida.
¿Escuchas? Ana Paula. Buenas tardes, licenciada, sí. Sabes que admito hasta las 2:05 y hoy dejé de admitir a las 2:17. La asistencia de hoy, pues no te la puedo hacer valer. Te acepté para que acuerpes a tus compañeros, porque ahorita les toca exponer. Por favor, compañeros, el tiempo es de ustedes. Gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Al grupo número 4 le complace presentar el tema entrega de cosas y secuestro. Voy a dar una pequeña introducción. Esperamos contar con su atención y que esta exposición sea de su agrado. Dentro del proceso penal guatemalteco es muy importante investigar correctamente los hechos que pueden constituir un delito. Para lograrlo, las autoridades necesitan obtener y conservar objetos, documentos y cualquier otro elemento que puede servir como prueba durante el juicio. Por esta razón, el Código Procesal Penal regula mecanismos especiales que permiten asegurar que estas evidencias no se pierdan, no se destruyan o sean ocultadas. Entre estos mecanismos se encuentra la entrega de cosas y el secuestro, los cuales están regulados en los artículos 198 al 201 del Código Procesal Penal guatemalteco. La entrega de cosas consiste en que una persona proporciona voluntariamente los objetos o documentos que son necesarios para la investigación. Esto facilita el trabajo de las autoridades competentes. Por otro lado, el secuestro es una medida que permite a las autoridades recoger y asegurar objetos o documentos relacionados con el delito, cuando no son entregados de forma voluntaria. Su finalidad es garantizar que las pruebas estén disponibles durante todo el proceso penal. Ambos mecanismos son fundamentales porque ayudan a preservar la evidencia y permiten que los jueces cuenten con elementos suficientes para tomar decisiones justas. Gracias. A continuación, mi compañero Fernando Chutuco. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada y compañeros. ¿Tienen diapositivas? Sí, ¿no se ve? No, solo, bueno, por lo menos yo puedo ver solo el título, entrega de cosas y secuestro, y nada más, pero no presentarse. Solo es el título. El desarrollo yo lo estoy dando. Solo es el título del... Ajá. Pero sí están presentando. ¿Perdón? ¿Están presentando diapositivas? No. Sí. Pues eso es lo que no veo. Que es una única diapositiva, licenciada, y conforme cada compañero va exponiendo, va desarrollando el tema. Entiendo, gracias. Esa era mi duda. Por favor, el tiempo para ti, Fernando. Ok. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Yo les voy a hablar un poco del desarrollo de los artículos. El secuestro y entrega de cosas se encuentran regulados en el Código Procesal Penal. La entrega de cosas consiste en la obligación que tiene cada persona para poner a disposición de las autoridades competentes objetos, documentos relacionados con los hechos delictivos de los cuales se requiere una investigación. Su finalidad es facilitar el esclarecimiento de los hechos y obtención de las pruebas. Por otra parte, lo que es el secuestro es una medida coercitiva mediante la cual las autoridades judiciales toman posesión de bienes, objetos, documentos vinculados con un delito que no se entregan voluntariamente. Esto se encuentra regulado en el artículo 198, que establece que las cosas y documentos relacionados con los delitos de importancia que son para la investigación de ser entregados de manera voluntaria. Ahora, el artículo 199 regula que las cosas que no pueden ser sujetas a un secuestro, ya que esto busca la protección de garantías fundamentales o derechos fundamentales, como lo es el derecho a la defensa, el secreto profesional, la intimidad familiar, evita que ciertas comunicaciones y ciertos documentos sean incautados. En el artículo 200 indica cómo son las reglas generales para que se lleve a cabo un secuestro,
Además que este debe ser ordenado por un juez competente. Sin embargo, cuando hay un riesgo de demora, el Ministerio Público puede jurisdiccional posterior. Y finalmente, el artículo 201 establece que debe realizarse el secuestro siguiendo las reglas del registro, incluyendo lo que es la identificación de la autoridad actuante, la elaboración del acta y la descripción detallada de cada uno de los objetos incautados. Para concluir, la entrega de cosas y del secuestro son mecanismos importantes para la investigación penal, ya que permite la obtención, la verificación de los elementos de prueba para respetar en sí los derechos fundamentales y un esclarecimiento claro del hecho delictivo. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Buenas tardes, querida licenciada y compañeros. Yo les voy a abordar un poco el tema de la importancia jurídica. Y esto se refiere a que son mecanismos esenciales del derecho procesal penal, diseñados para proteger bienes y derechos cuando existe conflicto sobre su posesión, tenencia o propiedad. La finalidad de la importancia jurídica consiste en preservar la prueba, garantizar los derechos, la eficacia del proceso, la seguridad jurídica y el orden. Ahorrando un poco más sobre la preservación de la prueba, podemos añadir que se refiere al secuestro y la entrega de cosas, asegurando que los objetos, documentos o instrumentos del delito no se oculten, alteren o destruyan, y además de esto, pues son la base de averiguar la verdad o sustentar la sentencia. En la garantía de hechos podemos decir que esta se refiere a la protección de la propiedad de terceros ajenos al hecho, asegurando la restitución a la víctima y el pago de daños, multas o el comiso si existiese. Evitan la justicia por propia mano, manteniendo el monopolio estatal de la fuerza. Cuando hablamos de la eficacia del proceso, nos referimos a garantizar que la decisión final se cumpla realmente sin estas medidas. El juicio quedaría vacío, defecto, y la justicia perdería su credibilidad. Esto nos asegura tener una seguridad jurídica y orden, lo que implica que solo con orden judicial, respetando derechos fundamentales, equilibrando la investigación con garantías, cumpliendo estándares constituidos e internacionales, se puede realizar una verdadera eficacia jurídica. A lo que podemos añadir que la importancia jurídica no es más que una herramienta que es indispensable para el proceso justo, real y efectivo de la ley. Esto lo podemos constatar en el artículo 198 al 202 de nuestro Código Procesal Penal. Gracias. Sería únicamente, lo dejo con mi compañero David Petz. Buenas tardes, estimada licenciada. Buenas tardes, estimados compañeros. En este caso, en conclusión, podemos indicar, ¿verdad?, que la entrega de cosas y el secuestro son instituciones jurídicas que desempeñan un papel muy importante dentro del proceso penal, ¿verdad? Ya que permiten proteger lo que son los derechos fundamentales de las personas sobre determinados bienes. Ambas figuras tienen como finalidad garantizar que los bienes involucrados en un conflicto reciban la protección adecuada mientras se resuelve la situación jurídica correspondiente. Asimismo, estas instituciones fortalecen la seguridad jurídica porque brindan mecanismos legales que permiten resolver conflictos relacionados con la posesión, la tenencia, la propiedad de los bienes, evitando que las personas recurran a acciones arbitrarias para hacer valer sus derechos. En base a esto también aunamos recomendaciones, ¿verdad? Lo que de nuestro tema que nos correspondió como grupo número 4 de la entrega de cosas y secuestros, ya que es muy importante que las personas conozcan los requisitos y procedimientos legales relacionados con la entrega de cosas y el secuestro, ya que esto les permitirá ejercer adecuadamente sus derechos cuando se encuentren involucrados en un conflicto sobre bienes. También se recomienda presentar pruebas suficientes y pertinentes que respalden
las pretensiones planteadas ante el juez, pues esto pues en gran medida tendrá la protección efectiva de los derechos reclamados, y de igual manera estas figuras procesales deben utilizarse de forma responsable y únicamente cuando exista una necesidad real de protección jurídica, evitando su uso indebido o con fines distintos a los establecidos por nuestra ley. Finalmente, es conveniente que nosotros como estudiantes y más allá los profesionales del derecho profundicen el estudio de estas instituciones para que comprendan de una mejor manera la aplicación de estos en la práctica dentro de los procesos judiciales. Y únicamente sería lo expuesto en nuestro tema, y pues agradeciendo siempre a los compañeros por su valiosa atención y a su vez también por su valioso tiempo, estimada licenciada. Eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Felicitaciones por ese plus que ustedes tuvieron a bien al poder exponer sus conclusiones y recomendaciones. Felicitaciones por ello. Por favor, solo quiero preguntar al grupo si existe una diferencia entre la entrega y el secuestro de las cosas. ¿Hay alguna diferencia entre ellas? Buenas tardes, licenciada. La entrega es voluntaria y el secuestro es la obtención por el ente investigador. Gracias. Tienen la idea, por supuesto. La entrega de cosas es un acto de investigación, ¿verdad? Donde cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona que tenga en su poder objetos, documentos, evidencias, como ustedes lo explicaron, que se consideren relevantes para la investigación. Esta puede entregarlos voluntariamente, ¿verdad? Al Ministerio Público o a la policía o al juez. Muchas gracias por eso. Mientras que el secuestro es una medida coercitiva, procesal, ¿verdad? Donde hay una incautación forzosa de documentos, igual objetos o bienes que estén directamente relacionados con el delito o que son producto de esto. Solo eso les quería agregar. Gracias, compañeros. Y nuevamente la felicitación. Por favor, para mañana, que ya es el último día, vamos a desarrollar el último tema. Pido, por favor, que empecemos puntuales, ¿verdad? Y con los 4 temas y el último tema a desarrollar, cubrimos todo el contenido de este curso. La asistencia hoy y mañana se va a pasar al final. ¿Por qué? Porque por respeto a los compañeros, vamos a escuchar todas las exposiciones. Recuérdense que estas exposiciones son objeto del examen final, que será el día miércoles. Entonces, prácticamente mañana tenemos nuestro último día de clases. Por favor, te pido, Lex, si podrías compartirme el link de asistencia. Lo van llenando y pueden irse retirando de clases, excepto la chica que exposiciones es el tema. Por favor, porque hoy